Son Ye-jin fueron presentados como la pareja de Año Nuevo del portal de noticias Dispatch. Según las fotos del medio coreano, los protagonistas del drama Crash Landing on You habrían llevado su amor de la pantalla chica a la vida real. Ambos trabajaron juntos por primera vez en 2018 para la película de acción de Negotiation. Su química hizo que el año siguiente los llamaran para ser actores principales de Crash Landing on You, K-drama que mostró el romance de una empresaria surcoreana y un soldado norcoreano. Fue todo un éxito local e internacional, al convertirse en la pareja poderosa de los K-dramas. No fueron ajenos a las sospechas de una relación fuera de cámaras. Al menos 3 meses, una de ellas luego de ser vistos en Estados Unidos, Jun-bin y Son Ye-jin negaron ser novios. Sin embargo, Dispatch alega que ahora sí serían más que amigos. Según el portal, los actores habrían comenzado a salir hace 8 meses al terminar la emisión de Crash Landing on You. Una fuente cercana a la pareja comentó a Dispatch que ello se debía a que mientras seguían filmando uno no sabe si son sentimientos reales o solo es actuación. Según este personaje, fue en marzo que notaron cambios. Creo que cuando el proyecto terminó y se separaron comenzaron a extrañarse, comentó. Jubin pasó varios meses en el extranjero filmando en Jordania, mientras Son Ye-jin negociaba su Pula Cross. El medio señala que cuando lograron encontrarse salían juntos a jugar golf en Guangdong. Este era un hobby que tenían en común. Las fotos muestran a la actriz ingresando al auto de Jubin. En un inicio, las agencias de los dos personajes dijeron que estaban en proceso de confirmar la relación. Estamos conectándonos con los actores al ver el artículo, declararon sus representantes en comunicados similares. Luego de un par de horas del reporte, Bass y Amstein confirmaron que sus representados relación sentimental. Esta inició tras la emisión de Crash Landing on You, como afirma la nota de Dispatch. Esta es nuestra posición oficial. Jubin y Son Ye-jin iniciaron una relación a través de su trabajo y desde el fin del drama, esta evolucionó a sentimientos románticos el uno por el otro. Pedimos que lo reciban con afecto y les apoyen para que tengan buenos momentos, expresó Amstein. Bass también publicó un texto parecido en medios locales. A través de su cuenta de Instagram, Son Ye-jin habló sobre su relación publicando una foto con una cesta de flores, agradeciendo el apoyo que viene recibiendo de sus fans. Esta es la traducción del mensaje. El año nuevo fue brillante. Aparezco por primera vez y delante de todos ustedes para hablar de mi vida privada en vez de trabajo. Creo que por eso me siento un poco tímida. Bueno, sí, así fue como sucedió. No estoy segura de lo que debería decir, pero sí sé que debería contarles la verdad. Se siente un poco incómodo y extraño. Bueno, estoy agradecida de haber podido conocer a una buena persona y trabajaré mucho para cuidar muy bien la relación. El amor y el apoyo que todos ustedes me han dado hasta el momento lo guardo siempre en mi corazón. Espero que este año nuevo sea mejor para todos. La última vez que los dos actores se reunieron en público fue en los Busan Art Awards en junio del 2020, donde ganaron el premio de popularidad para actriz y actor de K-dramas. En aquel momento los postales se volvieron virales debido a la mirada que tenía Seo Ye-jin para Jubin. Bueno, hasta aquí llegamos con el video de hoy y por mi parte les deseo a los dos actores que tengan una hermosa y feliz relación y les brindo todo mi apoyo. Bueno, bye, hasta un video.